Muy buen día a todos. Bienvenidos a la siguiente clase. Estamos ya en la semana número 2 de la materia El Tesoro Agrícola. Entonces vamos a ver un poquito sobre estos temas y vamos a empezar con la clase. El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados para su consumo. Los recursos de las actividades primarias de la agricultura, ganadería, pesca y minería también pueden transformarse en productos que aporten otro tipo de valor de la vida del ser humano. En el caso de don César, se observa cómo la leche, que corresponde al sector primario, puede transformarse en productos elaborados de más valor como el queso, el yogur, los helados, etc., que corresponden al sector secundario. De igual manera, pueden elaborarse muchos productos más, como las tabletas de chocolate, los vinagres, las salsas, el vino de rosa jamaica, el rompope, etc. Actividades productivas del sector secundario. El sector secundario es también conocido como la industria. Se trata de todo el conjunto de las operaciones realizadas para la extracción, producción, transformación o transporte de las materias primas que se obtienen por medio de la agricultura, ganadería, pesca y minería. En términos sencillos, una industria se conforma por la producción de bienes o servicios dentro de una economía. El uso de maquinaria y herramientas es una característica de la industria. Según la cantidad de producción, la industria se clasifica en liviana y pesada. Una granja que produce queso crema pertenece a la primera, mientras que una fábrica de lácteos pertenece a la segunda. Según los tipos de producto existen diferentes, como la industria alimentaria, textil, automotriz, química, petrolera y de servicios que se apoyan en maquinaria especializada. Muy bien. El sector industria requiere normas sanitarias para garantizar la calidad de los productos. El uso de guantes, mascarillas y redecillas garantizan altamente la higiene en los procesos. Algunas empresas también se utilizan equipos como botas industriales y cascos para garantizar la seguridad de los colaboradores. La educación informal tiene muchas veces relación con las industrias. Lo que la gente aprende en su trabajo puede replicarse en sus hogares o con las familias. Las actividades secundarias representan el desarrollo industrial de un país. El reto de la industria de cualquier país es la elaboración de productos que respeten la salud de los consumidores y cuiden la salud del planeta. Vamos con nuestra tarea en casa. Seguimos indagando sobre los tesoros agrícolas de la comunidad. Esta vez vamos a buscar alguna persona que procese algún producto del sector primario. Si fuera el caso, podemos entrevistar a una persona que compre los productos de la persona que entrevistamos la semana pasada para procesarlos. Preguntamos a la persona sobre el proceso de transformación de la materia prima y se conoce sobre el comportamiento del sector económico al que pertenece. En una hoja en blanco dibujamos el esquema del proceso con un mínimo de 5 pasos y un máximo de 10, indicando dentro de qué actividad o sector económico pertenece. Por ejemplo, si ustedes van a tomar, por ejemplo, de base a alguien que fabrica su leche, sus quesos, su crema, ustedes preguntan de dónde obtienen la materia prima y cuál es el proceso para hacerlo secundario, cómo hacen para que esa leche pueda ser crema, puede hacer queso, puede hacer requesón. Ustedes busquen a una persona de su comunidad que haga este tipo de industria y venda este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, vamos y sigamos cocinando con leña. Hay una pequeña historia que siempre es importante que ustedes den lecturas. Yo no lo hago para no extenderme tanto con los temas, ya que también a veces mi grabación lo puede sobrepasar el tiempo. Los elementos o sustancias tienen propiedades físicas que al modificarse no alteran su naturaleza. También tienen propiedades químicas que al modificarse sí transforman totalmente su naturaleza, convirtiéndolas en una nueva sustancia. Sin embargo, no todas las sustancias tienen las mismas propiedades. La causa de algunos elementos compartan o no las mismas propiedades están en su estructura atómica, es decir,
en las características de sus átomos. Tenemos que un átomo está conformado por un electrón, un protón y un neutrón. Un átomo es la parte más pequeña de cualquier tipo de materia. Cada átomo tiene una parte central llamada núcleo, que contiene partículas, es decir, partes muy pequeñas de dos tipos: protones con carga eléctrica positiva y neutrones con carga eléctrica neutra. Alrededor del núcleo existen partículas con carga negativa llamadas electrones. Los electrones son los que los metales ceden al oxígeno en el fenómeno de la oxidación. La cantidad de protones, neutrones y electrones que poseen los átomos que conforman una sustancia determinan sus propiedades físicas y químicas. El científico ruso Dmitry Mendeleev propuso una organización bastante exacta de las sustancias que existen en el planeta en el documento llamada Tabla Periódica de los Elementos. En la actualidad, esta tabla organiza los elementos químicos en tres grandes categorías: metales, no metales y los metaloides. Las características de los metales y no metales son opuestas. Los metaloides son los que tienen características químicas y físicas intermedias, es decir, una de los metales y otros de los no metales. Los metales se caracterizan por lo siguiente: son sólidos, reflejan la luz, se oxidan fácilmente en contacto con las sales del agua, que ayudan con la electrolisis o transferencia de electrones entre el oxígeno y el metal, como el hierro. Son maleables, es decir, se puede extender por formar láminas. Son buenos conductores de electricidad y del calor. Entre los metales están el hierro, el aluminio, el zinc, la plata o el oro. Los no metales se caracterizan por lo siguiente: pueden ser sólidos como el azufre y el carbono, pueden ser líquidos como el bromo y pueden ser gaseosos como el oxígeno. No son maleables, no son buenos conductores de electricidad, no reflejan luz. Entre las sustancias no metálicas podemos mencionar sal, yeso, azufre, arena, cal y arcilla. Las características de los metaloides son difíciles de definir con exactitud, pues como ya mencionamos anteriormente, tienen a tener atributos tanto de los metales como de los no metales. Sin embargo, podemos mencionar de ellos los siguientes: son abundantes en el planeta y algunos son indispensables para la formación de los tejidos de los seres vivos, aunque pueden ser tóxicos, como el caso del arsénico. La mayoría de los metaloides se utilizan para fabricar transistores y circuitos integrados que se utilizan en los aparatos electrónicos. Entre los metaloides también podemos mencionar silicio, germanio y antimonio. Los elementos que existen en nuestro planeta Tierra tienen muchos beneficios, incluida nuestra propia alimentación. Los científicos siguen investigando sus propiedades y posibles usos. ¿Qué decían nuestros abuelos y abuelas sobre los minerales? Tarea en casa. Aquí viene nuestra tarea. Analicemos los elementos químicos presentes en el producto que hemos elegido como tesoro agrícola de mi comunidad, y utilizamos la tabla de composición de alimentos de Centroamérica disponible en la dirección. Aquí está la dirección, ustedes la pueden copiar y pegar en un aparato eléctrico o inteligente como su computadora o teléfono. Y en un cuarto de cartulina, en este caso en una hoja de papel para que se les haga más fácil, presentan una forma gráfica del alimento y su composición. Por ejemplo, una porción de 100 gramos comestibles de mil tomate, encontramos 10 gramos de calcio, 30 miligramos de fósforo, 0.9 miligramos de hierro, 204 miligramos de potasio, 13 miligramos de sodio, 0.07 miligramos de zinc y 10 miligramos de magnesio. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Ustedes escogieron un tesoro agrícola de su comunidad. ¿Qué es lo que más se vende? Por ejemplo, café. Ustedes van a dibujar el café y van a sacar qué propiedades químicas tiene el café. Ustedes pueden investigarlas en internet. ¿Qué propiedades químicas tiene el
café. Ahí les va a aparecer y ustedes van señalando. Tiene un grano de café, contiene 10 miligramos de calcio, por ejemplo. Ustedes van averiguando y van describiendo en un dibujo qué elementos químicos contiene su producto elegido como tesoro agrícola de su comunidad. Y vamos con la última tarea. El tema es conocer el pasado para mejorar el futuro. Muy bien. Veamos acá, hay una lectura sobre Marilú. Vamos a leerla rápidamente. Marilú encontró en un baúl de su casa, una carta de su bisabuela paterna, escrita hace mucho tiempo. A Marilú le pareció muy interesante cómo en la carta se describía claramente la historia de cómo su familia llegó a esa comunidad, por qué llegó, cuándo llegó y los detalles que lo hacían un lugar adorable y seguro para vivir. A Marilú le encantó el relato de su abuela. Hizo sobre todo cómo estaba contando en orden cronológico, así como el relato de bisabuela de Marilú. Los relatos del pasado de las comunidades en su mayoría quedan registrados a través de relatos conocidos como crónicas. Las crónicas son relatos de hechos reales en los que se mantiene un orden cronológico en la narración. Es un contexto informativo, pero también incluye la interpretación y opinión del cronista o persona que ha escrito la crónica. Las crónicas contienen datos y hechos reales, describen con detalles e información específica lo que sucedió en su tiempo y en un lugar específico. Lo siguiente nos ayudará a entender mejor una crónica. Hay 3 puntos importantes: identificar el hecho central o principal que se está narrando, entender el orden cronológico de los detalles de la narración y diferenciar los hechos reales, lo que sucedió, de la opinión e interpretación del cronista. Existen muchos tipos de crónica. La diferencia está básicamente en el tema que narran. Por ejemplo, hay crónicas especializadas sobre temas políticos, culturales, deportivos y sobre viajes que narran los detalles de las experiencias del viajero. A la persona que escribe crónicas se le llama cronista. En este video puedes ampliar sobre las crónicas de la época de la colonia. Aquí hay un video, pueden hacerlo si ustedes gustan, pueden verlo. En este fragmento de las crónicas de Indias, que son complicaciones de narraciones históricas desde el punto de vista de los colonizadores, notemos que el idioma, aunque es español, era diferente en esta época. Aquí hay una pequeña crónica, vamos a leerla. Ya que he comenzado a hablar de aves, no quiero callar una cosa cierta maravillosa que Dios muestra en un pajarito de los cuales hay muchos en esta Nueva España. Y aunque el pajarito es pequeñito, la novedad no es chica, más es muy de notar. Su mantenimiento es extremado, no se mantiene de semillas ni de moscas, mas solamente se ceba y mantiene de la miel o rocío de las flores. Y en sí anda siempre con su piquillo chupando las rosas muy sutilmente, volando sin asentar sobre ellas, colibrí o picaflor. Si ustedes se dan cuenta, hay palabras que tal vez en nuestro idioma no es conocidas. Para conservar la memoria histórica de nuestras comunidades, es necesaria que se lleven registros de datos importantes en cada comunidad. Así conservamos nuestra identidad. Por otro lado, entender el pasado nos ayuda a entender el presente y tener una idea de lo que puede ser el futuro para poder mejorarlo. Muy bien, vamos con nuestra tarea. Investiguemos a diferentes personas mayores de nuestra comunidad para obtener detalles de la historia de la comunidad. Buscamos respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo se fundó nuestra comunidad? En este caso, nuestro pueblo, nuestra aldea. ¿Cuál era el cultivo básico en ese entonces? ¿Y por qué? Puede ser que en ese entonces el cultivo básico era el frijol. ¿Y qué cultivos o productos se han fabricado tradicionalmente en nuestra comunidad? ¿Cómo han ayudado esos productos a la economía de la comunidad a través del tiempo? También podemos consultar libros de ciencias sociales registrados de la municipalidad o la web. Anotemos los datos que recojamos en un borrador. 2. Al tener suficientes datos sobre la fundación y productos de la comunidad,
Los ordenamos cronológicamente o en secuencia a partir de lo más representativo en una línea de tiempo. Bueno, ustedes tienen que hacer una línea de tiempo con los datos recogidos y poder hacer una como cronología de cómo fue que se hizo su comunidad y qué hechos fueron dándose en el sector agrícola. Muy bien, chicos. Esto ha sido lo de la semana de hoy. Cualquier duda ustedes pueden escribirme a mi WhatsApp privado. Estamos para apoyarlos y que pasen un lindo día. Bendiciones.